Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener el tutorial de presentación de nuestro próximo proyecto, que es este hermoso pato. Miren qué absolutamente adorable que está con todos sus detalles. Ustedes ya lo vieron durante la presentación, cómo se transforma desde un simple patito a esta hermosa vestimenta. Bien, he encontrado este pato con dos nombres en internet, el pato Lala Fan Fan, o si no también el patito de papel de TikTok. Así que ustedes ya verán cómo lo nombran, pero miren qué absolutamente divino que está. Bueno amigos, este es un proyecto, vamos a ver sus características. Mide aproximadamente unos 32 centímetros de largo, así que es un proyecto que siempre está tejido de la misma manera con mi aguja de crochet de 3 milímetros, mi lana acrílica 100% de 2 milímetros de grosor y 2 hebras, así que ustedes ya saben que si emplean esos materiales pues pueden lograr este tamaño final de proyecto. Bien, este proyecto va a ser un proyecto de pago. Acá en la caja de descripción del video les dejo toda la información de precio y forma de pago, que va a ser exclusivamente a través de PayPal, como el resto de mis tutoriales. Las cuentas de PayPal, hago esta aclaración porque a veces la gente pues que es nueva en esto no lo sabe y tiene como muchas dudas. Las cuentas de PayPal son direcciones de correo electrónico, entonces ustedes en la caja de descripción van a encontrar mi dirección de correo electrónico, que es mi cuenta de PayPal. No hay enlace de compra, simplemente tienen que hacer una transferencia de su cuenta a la mía, indicando en el asunto el nombre del proyecto, pero sobre todo, y aquí no hay cómo zafar de esto, el hecho de que tienen que tener una cuenta de YouTube, porque la visualización de los videos es en forma privada en mi canal de YouTube. Entonces, cuando ustedes realizan el pago, en el asunto de la transferencia ponen el nombre del proyecto, bien, y además agregan la dirección de email que tienen asociada a su inicio de sesión de YouTube, para yo poder enviar a esa dirección de email los enlaces correspondientes a los videos. Bien, así que me encantaría poder contar con la presencia de todos ustedes. Es un proyecto sumamente lindo y muy disfrutable de hacer. Además, súper sencillo, no tiene intarsia, no tiene tapestry, o sea, no hay cambios de color. Realmente es un proyecto muy aconsejable para nivel principiante intermedio. Bien, así que sin más me despido de ustedes y los espero en el tutorial. Chao, chao.